¿Qué tal, amigos? Esto es Calla y Escucha, un espacio de información reflexión y algo más. Somos tus amigos Ernesto Alcanta. y Patti Bayón. Aquí aprenderás a callar tus miedos Y a escuchar tu corazón. Calla y escucha. Nada te llevarás cuando te marchas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí saludándote a través de Conexión FM, tus amigos Ernesto y Patti, ya estamos listos, saludándote con muchísimo gusto a través de Fuerza Civil, en esto que se llama... Calla y escucha. Buenos Calla y días. escucha. Buenos Calla y días. escucha. Así es, buenos días, amiga, ¿cómo estás tú? Pues bien, mira, aquí, bien y de buenas. Bien y de buenas, eso es bueno. Pues por supuesto ya se enteraron el tema, ¿no? Que vamos a comentar el día de hoy, porque ya está ahí en Facebook, ya lo pueden ver. Es un tema, la verdad, que vamos a tratar pues con mucho cuidado, ¿no? Porque sabemos que es algo muy delicado, es algo, pues sobre todo eso, ¿no? Que puede ser que hiera a lo mejor la susceptibilidad de la gente. Sin embargo, pues como profesional que es aquí mi buen amigo Ernesto, y sobre todo pues aquí yo también haciéndole compañía, pues lo trataremos ahora sí que con pincitas, pero al mismo tiempo de una manera que ustedes puedan tomar herramientas para prevenir, ¿no? Para entender un poquito más el tema a profundidad y prevenir. Y bueno, ya bien lo decías, Pati, es un tema delicado. Sin embargo, aunque es un tema delicado, es un tema que realmente necesitamos crear conciencia sobre él. Exacto. Y como sociedad estar informados. Sí. Ese es el punto importante, que como sociedad, de una u otra manera, este tipo de temas, Pati, culturalmente hablando, no se hablan. Uh-huh. No se hablan, no se tocan, son temas prohibidos, son temas tabús. Sí. Hablar de sexualidad, hablar de dinero, hablar de sentimientos, son muchos temas que como sociedad o culturalmente, sí, como te mencionaba, no se mencionan, si no se hablan. Hablar de sexualidad es un tema tabú, ahora imagínate hablar de abuso sexual, ¿no? Así todavía es. Más el escondido y relegado tenemos ese tema. Y bueno, la verdad es que muchos en nuestras familias ya traemos como eso parte de nuestras generaciones, ¿no? Es algo que ha sucedido en el transcurso del tiempo. Y a veces, pues como lo dices tú, no se tocan, a veces no estamos enterados de que es una problemática que ya la venimos arrastrando de generación en generación. Sí, de hecho voy a iniciar comentando, valga la redundancia, comentando un comentario que nos pone aquí en nuestra publicación del día de hoy, precisamente Andrea, que por cierto le mandamos un saludo hasta Utah, ¿verdad? Y Andrea nos hace un comentario aquí, un tema realmente difícil. Mis respetos para ustedes por tener la valentía de tocar un tema doloroso para muchos, ¿no? A lo cual yo le contesto, exactamente esa es la intención. Informar es prevención, y la prevención evitará precisamente ese tipo de situaciones dolorosas, porque entre más informados estemos, entre más conciencia creemos de todo esto, pues obviamente ahí es donde está la parte de la prevención, ¿no? Vuelvo a la parte de que como sociedad son temas que no se hablan, que no se tocan, que no se dicen. Hay muchos silencios en relación a esto, pero también, insisto, hay muchas ideas, muchas creencias, muchos tabús. Y es importante que nos quitemos todo eso, Pati. Es importante que nos deshagamos de todo aquello que traemos como creencia, como cultura, sí, ¿no? Que en relación a estos temas son sucios, son morbosos, es pecado, o sea, tantas cosas que precisamente por no estar informados, sí, sucede lo que sucede, y pasa lo que pasa. Me gustaría iniciar el tema del día de hoy, Pati, si me lo permites, claro, hablando de lo que es la definición de abuso sexual. Vamos a hablar primero de lo que es abuso sexual en general. Sí. Dice, el abuso sexual está definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento. En este caso por parte de alguna de ellas. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto o también de un adulto a un menor, ¿no? Entonces, lo sintetizamos. Abuso sexual es cuando sucede un acto sexual sin consentimiento de alguna de las dos partes, ¿no? Y el abuso sexual está considerado tanto de un adulto para otro adulto, como de un adulto a un menor. Y ahora hablamos de abuso sexual infantil.
Se considera abuso sexual infantil, o en este caso abuso sexual a menores, a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que se mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder, ¿no? Entonces, ahí está. En los dos casos estamos hablando de que el abuso sexual es una conducta que por alguna de las dos partes no hay un consentimiento, ¿no? Sí. Y entonces vamos a empezar así nuestro tema. Yo insisto, es un tema que no lo tenemos que ver como un tema fuerte, difícil, doloroso, sino al contrario, preventivo. Yo insisto y vuelvo a recalcar, entre más informados estemos, más herramientas tenemos. Y este programa va 100% dirigido a los padres de familia que de repente no se considera, no se ve, Pati, no se ve, no se considera que en mi familia puede pasar algo así, que en mis hijos puede pasar algo así. Eso lo vemos allá, ¿no? Eso le pasa a los demás, no en casa. A veces también se tiene la creencia, y esto es un mito, que el abuso sexual viene de personas extrañas, ¿no? Personas ajenas, y no es cierto. De hecho, está comprobado que el abuso sexual, realmente donde más abuso sexual se tiene o se da es en la familia, por parte de un tío, un primo, un sobrino, e inclusive por parte de papá y mamá. Se da muchas familias donde hay abuso sexual, se está abusando sexualmente de los hijos por parte de papá o de mamá, y alguno de los dos no lo sabe, o se sabe y se calla. Ahorita que mencionas eso, Ernesto, un tío, un sobrino, un primo, tenemos la idea de que sucede como de los hombres, como que viene del lado de una persona masculina, ¿no? Sin embargo, yo supongo que también se da de una mujer a un niño. Sí, de hecho sí hay, el porcentaje es más elevado por parte de los hombres que por parte de las mujeres. Sin embargo, sí está comprobado que también existe abuso sexual por parte de las mujeres hacia los varones o hacia otra mujer. ¿Me explico? Sí. Claro. E inclusive, tristemente, pero es una realidad, abuso sexual por parte de la mamá hacia los hijos. Sí. Y en este caso, mayormente hacia los varones. Entonces, esto es una realidad, nos guste o no nos guste. Así es. De ahí es donde viene la parte de que si estamos informados, entonces es preventivo. Claro. Pero bueno, vamos a iniciar vamos a continuar con este tema porque ya lo iniciamos hablando. ¿Qué te parece, Pati? Ya hablamos de lo que es la definición de abuso sexual. Sí. Entonces vamos a hablar o dar algunos síntomas de lo que es el abuso sexual infantil, porque ese es nuestro tema del día de hoy, abuso sexual infantil. Yo espero, insisto, que las personas que nos están escuchando, sobre todo papás, ¿no? Mamás que nos están escuchando, pongan mucha atención a esta parte. Ahora, es bien importante también que no nos alarmemos, ¿no? Y entremos en pánico, porque cuando se tocan estos temas y empiezas a escuchar cuáles son los síntomas de abuso sexual, la gente empieza a alarmarse y está sucediendo, está pasando. No, una de dos. Si hay algunas características o algunos síntomas que vamos a mencionar, pues qué tan importante es que busquemos apoyo, que busquemos ayuda. Por otro lado, el hecho de tener esta información de estas características, estos síntomas, pues bueno, no solamente nos vamos a quedar en los síntomas, sino también vamos a hablar de la prevención, que es informar qué se puede hacer para evitarlo. En dado caso de que vea algún síntoma en mi hijo, en mi hija, es parte de ahí qué puedo hacer, pero si no, también qué puedo hacer, porque desafortunadamente vivimos en una cultura donde hasta que no sucede es cuando realmente queremos hacer. O sea, después del muerto queremos tapar, ¿cómo va ese dicho, amiga? Ay, la verdad no lo recuerdo, amigo. Eso de los dichos a mí no se me da, pero bueno. A googlear. Ay, sí. Y entonces desafortunadamente es la falta de no somos una cultura de buscar ayuda, no tenemos una cultura de prevención, y entonces eso hace que
nos esperemos hasta que suceda la cosa para entonces ya ir y querer buscar ayuda, ¿no? La ayuda viene desde antes. Sí, la prevención. Me encanta, por decir, te pongo un caso, ¿no? Me dice una persona una vez, se le sugirió a una persona que se iba a casar y es, oye, ¿y ya fueron como a terapia? No, pues si todavía no tenemos problemas. Sí, es muy común eso. Es muy común, o sea, pensar que yo voy a ir a terapia para cuando yo tenga problemas. Y no lo vemos como la parte de ayuda, herramientas, prever. Si no hay la cultura, ¿no? De ir ya una vez que tienes problemas, menos antes de iniciarlos. No lo necesito. Sí, claro. Aparte, eso también es un factor, pues, ¿no? Que como sociedad creemos que no necesitamos nada, no necesitamos ayuda. Yo no estoy mal, los que están mal los demás. O hace ratito decíamos, a mí no me va a pasar, le pasa al vecino, le pasa al de enfrente, le pasa al de la tele, el de las noticias, pero a mí no me pasa, ¿no? Aparte, también un punto bien importante, que tenemos una idea muy errónea de lo que es abuso sexual, porque creemos que abuso sexual solamente es violación, penetración, ¿no? Creemos y tenemos esa idea, y no es cierto, hay muchos tipos de abuso sexual, y como no se sabe y no se conoce, pues entonces no consideramos abuso sexual. No es que no me violó, no me forzó, no me obligó, no me penetró, entonces a mí no me pasó, no sucedió nada, ¿no? Y no es cierto. Ahorita vamos a tocar el tema de los diferentes tipos de abuso sexual y para que logremos también identificar, ¿no? Entonces, si te fijas, Pati, es un tema pues muy profundo, es un tema donde hay muchas cosas tela que cortar, muchas cosas que abarcar, entonces no es cualquier tema. Claro. No es cualquier tema. Y vuelvo a la parte que sí es un tema muy, muy serio y que como sociedad necesitamos crear conciencia en relación a este tema. Así es. Ok, y vamos a empezar entonces con los diferentes síntomas que se pueden presentar en los niños que han sido víctimas o que están siendo víctimas de abuso sexual. ¿Te parece? Claro que sí, adelante. Ok, estos síntomas son algunos síntomas, no son todos, pero vamos a hablar un poquito sobre los que aquí tengo. Y uno de los principales síntomas que presentan es el problema de sueño y pesadillas. Cuando de repente el niño cae a esta conducta de despertarse en la noche, de no tener sueño, o sea, empieza a haber se me fue la palabra, empieza a haber un problema en el sueño, ¿no? Y empieza de pronto de la nada a tener pesadillas y despertarse en la noche y gritar, o al otro día en la mañana levantarse llorando, y de pronto el niño no nos explica por qué, ni siquiera muchas de las veces esa pesadilla es clara en su mente, no está clara que soñó, nada más soñó algo feo, ¿no? Entonces empiezan a dar este tipo de síntomas. ¿A qué se deberá eso, Ernesto? Es que es la parte del inconsciente, la parte en la que no quiero confrontar eso porque duele. Y aparte digo, como niño también de pronto pues no es consciente, ¿no? O sea, de alguna manera no está siendo consciente de la magnitud de lo que está siendo víctima. De lo que está viviendo. A lo mejor en ese momento lo que vive y se experimenta es el sentimiento del dolor, del miedo, de la angustia, está viviendo. Pero sí, como es un niño y no hay como esa manera de procesarlo como un adulto lo procesaría, porque vuelvo a lo mismo, no es adulto, entonces de una manera él lo va a vivir conforme a su edad, pues entonces a la edad de un niño pues no hay esa conciencia clara de por qué me está pasando las cosas, por qué están sucediendo, llamarle a las cosas como son, ponerle el nombre, estoy viviendo un abuso sexual, y más si yo soy un niño que no estoy informado, que nadie me dijo qué pasa, o qué es eso, pues entonces me está pasando algo feo, ¿no? Y no solamente feo, Pati, sino aparte me está sucediendo algo que como familia traigo la idea como niño que eso es malo. Entonces, fíjense, le auno a esto el hecho de que no lo voy a hablar y no lo voy a contar si me pasó, porque si lo cuento me van a regañar, a castigar, a pegar, porque eso es malo. No le van a creer. Porque tenemos una mala información en relación a la sexualidad y todos estos temas. De hecho, otro de los síntomas que se presentan para ti es cambios en los hábitos de comida. ¿No? O una de dos, el niño deja de comer, no quiere comer, o la otra vez empieza a comer de manera compulsiva, ¿no? De manera excesiva. Eso puede ser también otro síntoma. Otro síntoma también podría ser bajo rendimiento académico, ¿no? Donde de pronto el niño siempre tenía un nivel
en calificaciones, Sí. 8, 9, 10, y de repente su rendimiento baja de manera abrupta, ¿no? De repente de estar en 9, 10, puede 6, 7. Ojo, son síntomas, y los síntomas no quiere decir que son regla. Sí, y aparte, bueno, me imagino que también necesariamente el niño tiene que tener esos síntomas Todos. para estarlo viviendo, ¿verdad? Todos, Ajá. ¿no? Sí, Sí. te va a presentar alguno de estos síntomas, Sí. puede que no te presente todos, ¿no? Otro síntoma también que es muy viable en el caso de los niños que están sufriendo abuso sexual es la hiperactividad. Empiezan a ser niños muy hiperactivos, corren, van, no los tienes quietos, no se sientan, inclusive también otro síntoma es empiezan a ser desafiantes, que es un extremo, Sí. Empiezan a ser niños desafiantes, dicen, gritan, hablan, no se dejan, empiezan a ser lentos, agresivos, contestan, ¿no? Pero tampoco es otro extremo. Niños donde empiezan a ser totalmente aislados, callados, no expresan, no hablan, no conviven, no socializan, Dentro de este síntoma también entra mucho la parte de inclusive tener miedo a irse a dormir, tener miedo a ir al baño solos, tener miedo a hacer alguna actividad solo. Dije varios síntomas en uno solo, pero es casi Sí. lleva de la mano, es uno con otro. Otro síntoma, y que ya lo mencioné, pero lo quiero mencionar como propio, es miedo. Es un miedo generalizado, miedo a todo, de repente. A la oscuridad. A la oscuridad, a la gente. al cucuy, dirían los niños, a la gente, al adulto, a la figura de la cual de una u otra manera estos niños han sido abusados. Por decir, si ha sido abusado por un varón, empiezan a tener miedo a lo que es la figura masculina, o viceversa, ¿no? Si son abusados por parte de una mujer, entonces empiezan a tener miedo a la figura femenina, pero mucho miedo en todos los aspectos, miedo de salir, miedo de ir, miedo de convivir, miedo de todo. El miedo se presenta, es una gran característica o síntoma dentro de lo que es el abuso sexual. Inclusive hay niños que pueden caer en la depresión, ¿no? En la depresión, y donde pronto el niño no quiere hacer nada, inclusive hasta deja sus actividades. Si va a algún deporte, ya no quiere ir, a la escuela ya no quiere ir, ya no quiere convivir. ¿Esto se puede presentar, Ernesto, en cualquier edad de los niños? Porque, digo, un niño puede ser víctima, no sé, desde el primero o segundo año hasta los 10, 11 años. Sí, ¿no? estamos hablando que puede ser que este tipo de síntomas se pueden presentar en general, ¿no? Yo sé que no es el punto ni el tema, pero también son síntomas que se pueden presentar en un adulto que ha sido víctima o está siendo víctima de abuso sexual. ¿Sí queda? Sí. Mucha ansiedad. Son niños que empiezan a tener mucha ansiedad, empiezan a estar ansiosos, moverse, ir, ya jalan, ya ponen, ya quitan, se truenan los dedos, empiezan a entrar en mucha ansiedad, y obviamente esa ansiedad tiene que ser canalizada. Y se canaliza muchas veces en un aspecto negativo, ¿no? Y eso también igual, ¿no? Lo podemos ver en una situación de un adulto, ¿no? No nada más en la niñez. Sí, son características o síntomas, ¿no? Que puede ser cualquiera. Se empieza a presentar, obviamente, y muy presente la baja autoestima, ¿no? Me siento feo, me siento mal, nada me gusta de mí, todo lo que me pongo no me gusta, dentro de la baja autoestima empieza la inseguridad, los miedos, dentro de esa inseguridad el relacionarte con los demás, el hacer alguna actividad escolar que de pronto implique exponer, socializar, hablar en público, todo eso tiene que ver con la parte de la baja autoestima. No me siento suficiente, bueno, todos los demás niños son más inteligentes que yo, todos los demás niños son más bonitos que yo. Entonces ahí es donde el minimizar, ¿no? Minimizarse también. Sí, así es. Empieza a haber mucha desconfianza. Eso es también otro síntoma. Hay mucha desconfianza. Papá, ve con mamá o ve con tu tío, y entonces hay mucha desconfianza en el niño. No confía fácilmente en los demás. O a veces, ¿sabes qué sucede para ti? Sí. Que esa desconfianza sí la viven con muchas personas, pero
se apegan a una sola persona, se apegan muchas veces a la mamá o al papá según con quien se sientan en confianza. Me acuerdo el caso de una personita que vivió abuso sexual en la niñez y él se apegaba mucho a su hermano mayor, porque él se sentía protegido por el hermano mayor. O sea, ni siquiera por la mamá o el papá, se sentía protegido por el hermano mayor, entonces nada más quería estar pegado con el hermano, ¿no? Y eso se da mucho, ¿no? Empieza la actividad sexual y puede ser desde muy temprana edad, donde el niño empieza a entrar en el morbo, ¿no? Sí. Se dispara lo que es el morbo. Digo, porque obviamente tiene sensaciones, ¿no? Esa persona. es. Y hay una parte ahí también bien interesante. Vamos a hablar de Sí. esa parte, Ajá. ¿no? La parte de la sensación. Fisiológica, ¿no? Sí, Lo que es una lleva. cosa fisiológica. Claro. Entonces empieza a haber actividad, empieza el niño a tocarse sus genitales, mucho tocamiento, o quiere empezar a tocar a los demás niños, porque una cosa es explorar y la curiosidad, que se podría decir que hay una etapa en la niñez que es muy normal, que los niños quieran conocer, quieran explorar, ¿no? Pero eso es muy diferente, porque hay mamás que de repente es que se está tocando mucho, no necesariamente el tocarte es un síntoma de abuso. Pero, perdón, no necesariamente tocarte quiere decir que fuiste abusado sexual. Sí es un síntoma, pero no necesariamente es el indicador. Si queda, es un síntoma dentro de muchos de los que hay. Entonces, a lo que voy es sí es muy normal que hay una etapa en la que los niños quieran explorar, quieran conocer. De hecho, dicen que todos los niños... Todos, es una etapa donde todos los seres humanos pasamos. Aquí es donde entra la parte de que si yo como papá no estoy informado, pues entonces imagínate lo que yo creo en mi mente a partir de ver a mi hijo que está haciendo eso y cómo le hago ver a mi hijo lo que está haciendo, como un pecado, como algo malo, como cochino, como muchas cosas que entonces le van creando el morbo. Si me lo están prohibiendo y me están diciendo que no, a ver, pues ¿qué hay ahí? ¿Sí me explico? Entonces no se habla, no se informa, ¿no? Empieza a haber conducta, bueno, ya lo mencionamos, conductas antisociales en los niños y muchas de estas síntomas, insisto, en la adolescencia empieza también el consumo de alcohol o drogas, ¿no? Que es una manera como refugiarte ahí, de una u otra manera la conducta agresiva en los adolescentes también es algo muy marcado, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría, Pati, otra vez mencionar, y sé que ya lo hemos mencionado mucho, mamá, papá que estás escuchando este programa, no quiere decir que porque estás identificando algún síntoma en tu hijo, necesariamente tu hijo lo está viviendo. Si estás viendo algún síntoma que tu hijo está presentando con base a lo que estamos mencionando, pues aquí lo más importante, y que es la parte que vamos a hablar ahorita, es la parte de buscar ayuda, que es la prevención, ¿no? Ahora, yo les digo a los papás, Pati, a diferencia de décadas atrás, ¿no? De nuestros abuelos, inclusive nuestros papás, no tenían el internet. Entonces no había ese medio inmediato en el cual tú te podías informar. Ahorita tú métete a internet, busca abuso sexual, prevención, información, ¿sí? Y te sale todo. Claro. Que claro, yo te digo y te exhorto a que no te quedes en ese medio nada más. Claro. Porque estamos hablando de que si estamos detectando algún tipo de abuso sexual en el hijo, es importante ir a buscar la ayuda profesional, ¿no? No creas que porque te informes tú en internet las cosas se van a superar, ¿no? En dado caso de que realmente lo veas, nada nos cuesta llevar al hijo al psicólogo y a que haya una valoración, ¿no? Una evaluación y ver realmente qué te está sucediendo, personita. Y si es no, pues descarto la posibilidad y vuelvo a la parte de que si no estoy informado, pues tengo entonces la oportunidad de informarme para prevenir una situación así. ¿Cuál sería el seguimiento, Ernesto? Por decir, si algunas papás además están detectando varios de estos síntomas, ¿es primero hablarlo con su pequeño, con el niño, o llevarlo directamente a una terapia para que el terapeuta lo determine? Mira, aquí yo creo que aquí lo
principal es que con base a lo que nosotros estamos informando el día de hoy es la parte de la concientización, concientizar sobre el tema, ¿no? A partir de que yo estoy concientizando del tema y me informo, entonces ya puedo tener esas herramientas que me pueden llevar al siguiente paso. Insisto, si yo con alguno yo como papá, mamá, con alguno de los síntomas que estoy escuchando, los veo que mi hijo los está presentando, aquí lo importante es que como papá o mamá te acerques a tu hijo, te acerques y te comuniques. El problema es el tipo de relación que llevamos o se lleva con los hijos. Dime si no, Pato. Sí. Nuestra sociedad es una sociedad, desafortunadamente, en donde la forma en cómo se educa es a través, muchas de las veces, de la agresividad, del control, de la imposición. Así es. Y o el otro extremo, ¿no? Claro. Que es no hay comunicación, no hay acercamiento, no hay información. Y esos dos elementos, escuchen papás, esos dos elementos, o esos dos factores, perdón, que es el que no haya comunicación, que no haya información, que no haya acercamiento con los hijos, o el que yo sea un papá agresivo, el que yo sea un papá impositivo, controlador, donde se hace lo que yo quiera y como yo quiera. Esos dos factores son los principales factores que pueden determinar que mi hijo viva una situación como tal. Y además de que el hijo no tenga la confianza de comunicarle al papá. Claro, ¿no? Si no hay comunicación, no hay confianza. Es que miren, aquí entramos a lo incongruente. Papás exigen confianza de los hijos, ¿sí o no? Sí. Es que tenme confianza. Pero ¿cómo te voy a... Confío en ti, ¿no? Ajá, pero ¿cómo te voy a tener confianza, papá, si la forma o la manera en cómo te refieres a mí o te acercas a mí o la manera en cómo me pides la confianza es a través de gritos, de enojo, de coraje, de exigencia? Entonces, cuando tú eres un papá así, lo que menos generas en el hijo o en los hijos es confianza. Entonces es imposible que tus hijos se tengan confianza cuando tú mismo a través de tus conductas estás provocando que lo que menos quiera el hijo es acercarse a ti. Y entonces volvemos a lo mismo. El factor de no comunicación, no unión y por ende no información es el principal factor para que se detone o se dé este tipo de situaciones, que es el abuso porque sexual. al final del día, pues los niños de alguna forma se puede decir que están expuestos a que suceda, ¿no? Sí, claro, un niño expuesto es un niño que no hay confianza, que no hay comunicación, que no hay información. Entonces, esos elementos son los elementos principales para que se dé este tipo de casos. Entonces, lamentablemente, eso sucede. Muchas familias creen, es que el problema, el mal va a venir de afuera y yo como papá te quiero proteger de todo lo que está allá afuera. No, lo principal está en casa. Y si tú no informas, si tú no previenes, si tú no educas para que haya comunicación, para que haya confianza, entonces tú estás siendo el principal factor para que eso se dé. No está allá afuera, está en la manera en cómo, la forma en cómo te relacionas con tu hijo. Y entre más informas, más les hablas del tema, entonces más herramientas les estás dando. Ahora, el hecho de que tengas herramientas no quiere decir 100% que tu hijo está exento de que viva algo así. Ahorita vamos a platicar del tema porque necesitamos ir a otro Así es, corte comercial. Otro corte comercial y continuamos aquí en Calla y Escucha. Regresamos. Regresamos con Calla y Escucha. Ernesto Alcántar y Patti Bayón. Nuevamente estamos con ustedes en Calla y Escucha hablando de este tema, abuso sexual infantil. Ya estuvo aquí Ernesto comentando sobre los síntomas y Ernesto me comentas también aquí fuera del aire que te gustaría también compartir ahí un comentario que tenemos. Sí, de hecho sí, nos lo acaban de poner un saludito. Dice, hace unos días, compañera de trabajo intentó suicidarse y casi lo logra. Ella confesó antes de hacer esto que fue víctima de abuso infantil más de una vez, familiares. Eso y entre otras cosas deprimentes. Ella quizás tenga 30 años o más. ¿Y cómo se manifiesta esta situación a largo plazo si se busca ayuda? Hoy se está recuperando y espero busquen ayuda para que lo intenten nuevamente. Muy buen tema, muy buen. Gracias.
al programa. Sí, mira, aquí nos está dando ella un ejemplo, ¿no? A través de la situación que como la secta deja el abuso sexual, ¿no? Y más si ese abuso sexual no fue identificado y por ende no fue tratado. Como adulto es precisamente una de ellas, ¿no? La persona ha intentado suicidarse y sobre todo porque como secuela el abuso sexual te deja sentirte que no vales, te deja, como ya mencionábamos, baja autoestima, te deja sentirte sucio, te deja sentirte no merecedor, te deja un sentimiento de vacío, de soledad, de culpa, Pati, mucha culpa, mucha tristeza profunda. Y por ende, pues muchos de los casos los lleva a la depresión. Y la depresión en la mayoría de los casos es precisamente de ahí de donde vienen las ideas suicidas, ¿no? El querer no vivir, el para qué estoy aquí, y por ende el llevarlo a la acción, que esto es el intento, ¿no? Intentarlo. O inclusive hay gente que se ha suicidado, ¿no? Al suicidio. Entonces, sí, son temas delicados, son temas fuertes, por eso la parte, insisto, de la prevención, ¿verdad? Que entre más conozcamos, más sepamos sobre esto. Y sí es importante puntualizar que yo estoy hablando de algunos síntomas. Sí. No son todos. Estamos mencionando sobre todo por el tiempo que tenemos, que no nos da tenemos que de alguna el manera espacio. resumirlo. Exacto. Yo hablé de algunos síntomas para que se pueden presentar, ¿no? En el caso de las personas que han sido o que están viviendo un tipo de abuso sexual. Íbamos a hablar de los tipos de abuso, sin embargo, vuelvo a lo mismo, por el tiempo no nos lo va a permitir, pero algunos que puedo mencionar ahorita es dentro de lo que es el abuso sexual es la violación, ¿no? Abuso sexual es el acto, la forma en cómo, y es donde hace donde son los tipos de abuso. Entonces la violación es un tipo de abuso. La violación es cuando yo forzo a una persona al acto, y puede haber violencia, puede haber agresividad, inclusive viene la parte de la penetración. Eso es la violación. Otro tipo de abuso sexual puede ser el abuso, le llaman el abuso sexual por negligencia. ¿Cuál es este abuso sexual por negligencia? Esto se presenta mucho con los papás, ojo, porque es tan fácil que se presente el abuso sexual por negligencia. ¿Cuál? De pronto los papás dejan la puerta abierta, la puerta sin llave, y entra el hijo y los ve en el acto sexual, ¿no? O de repente permiten que el niño se duerma con ellos, y como está dormido no se da cuenta, pues la pareja tiene relaciones sexuales y el hijo escucha o se da cuenta, ¿no? De repente el papá o la mamá están viendo películas pornográficas y el hijo entra y ve. O de repente tener revistas en casa, se supone que escondidas, ¿no? Y el niño las encuentra y ve. Todo eso es abuso sexual por negligencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, que muchas mamás, ¿no? Que dicen, ay, me meto con el niño o la niña a bañar? Ahí, ¿de qué estás hablando? Eso es un tema bien delicado, porque va a depender de... Sí. Mira, mucha gente piensa, es que los especialistas, los psicólogos son muy exagerados, pero si somos honestos, ¿qué tanto me puede impactar el meterme a bañar con mamá o con papá a tal grado de crear en mí el morbo? Exacto. Porque para empezar el niño va a entrar la curiosidad de, a ver, ¿por qué el pene de mi papá es más grande que el mío? Él tiene vellos, yo no. Entonces empiezas a ese tipo de cuestiones, y de repente eso, si no estás informado, ¿no? Y si no se te dice en relación a estos temas, pues va a causar en ti una morbosidad. Entonces, desde ese aspecto, sí es importante considerar, los niños pueden tener una edad en la cual tú puedes con papá o mamá bañarlo o meterlo contigo a bañar. Cuando empiezan las interrogaciones, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Que es como la etapa de los 5 o 6 años, ahí es donde de pronto tienes que pensar y reflexionar qué tan impactante podría ser para tu hijo el permitir que se bañe conmigo, porque va a entrar precisamente en ese tipo de preguntas y cuestionamientos, ¿me explico? Sí. Entonces, sí, también puede ser un aspecto, y de hecho, esa acción puede considerarse, por no saber, por ignorar el tema, abuso sexual por negligencia, también entra ahí, ¿no?
Está el abuso sexual, ya hablamos de negligencia, hablamos de violación, tipo de abuso sexual, como en este caso yo te mencionaba hace ratito fuera del aire, Pati, el abuso sexual de un niño a otro niño, donde regularmente no es considerado porque eran niños, no son niños, pero mira, se considera abuso sexual de un niño a otro niño. Un punto importante, cuando ese niño tiene 2 o 3 años más, de 2 o 3 años más grande que del niño al cual yo llevé el acto, ¿no? Y también si ese niño que practicó el acto con el otro niño también ya vivió una experiencia similar, o sea, fue abusado sexualmente, ¿no? Entonces también se considera, y esto estoy hablando legalmente, también se considera abuso sexual, ¿no? No importa que seas un niño 2, 3 años más grande que el otro niño y tener un antecedente de abuso sexual, en automático se considera un abuso sexual. Sí, bueno, eso es, ahora sí que es bastante fuerte y ahora sí que es para darlo a conocer, ¿no? Exacto. Eso es lo que así está de alguna manera estipulado en las leyes actualmente. De aquí es donde yo voy a insistir, ¿verdad? Sí. Qué tan importante es que estemos informados. ¿Sí queda? Sí. Vale, Pati. Mencionas entonces el abuso sexual, que es lo que es la violación, el de negligencia, ¿qué otro tipo de abuso? Está el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual también es cuando yo estoy acosando a la otra persona, cuando yo quiero tocarla, cuando yo quiero besarla, la hostigo, y esto pasa mucho en la etapa infantil, mucho en la etapa infantil. El papá o la mamá o el tío o el primo que creen que es normal darle la nalgadita, tocarle sus partes íntimas, como juego, ¿no? Déjame te agarro tu pipi, ¿no? Le hago cosquillas, a las niñas los pechos, ¿no? Los glúteos, y todo eso creemos que es como muy normal, ¿no? Y hay niños que te lo van a decir, no me gusta, y probablemente la persona que está llevando el acto no seas exagerado, nada más estoy jugando, ¿no? Eso se considera también abuso y es un acoso, ¿no? Como te digo, bueno, el tiempo ya nos está premiando, pero hay mucha tela donde cortar en este caso. Me gustaría irme a la parte de buscar ayuda, de buscar ayuda. Qué tan importante es que busquemos ayuda. Yo insisto, papá, mamá, si tú estás identificando algún síntoma en relación a este tema, es bien importante entonces buscar ayuda. Miren, yo siempre lo digo, y lo digo en broma, o lo digo de risa, que la ayuda es como estas tiendas que están en cada esquina, ¿no? Ya saben cuáles, las letras rojas. Porque ya ayuda, ya hay en cada esquina. O sea, ayuda la puedes encontrar en cada esquina, perdón. Entonces realmente ahorita ya es la excusa, es el hecho de que no tenemos esa cultura de buscar ayuda, pero también es el hecho de que hay muchos papás irresponsables, que no quieren ir más allá. Sobre todo, ¿sabes qué, Pati? Está mucho el punto de, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. O como para mí es un tema tabú, un tema delicado, entonces no le voy a dar seguimiento. No vamos a hablar del tema. Esto se presenta mucho. De la vista gorda, no pasa nada, no sucede nada. O inclusive le digo al hijo, quédate callado, no digas nada. No digas nada. Aquí en adelante ya no te va a pasar, no te va a suceder, pero ya no digas nada, ¿no? Y entonces callamos y reprimimos este tipo de situaciones, y por ende la persona se queda con toda la emoción de esta experiencia, ¿no? Tan dolorosa y traumática. Entonces sí es importante buscar la ayuda. Si tu hijo ha sido víctima o está siendo víctima de abuso sexual, acude a un profesionista que toque el tema de abuso sexual, porque tampoco no todos los profesionistas tocan el tema de abuso sexual, ¿no? Hay muchos psicólogos, pero no todos los psicólogos tienen esta especialidad o están preparados precisamente para tratar el tema de abuso sexual. Y mira, algo con el que me gustaría cerrar, Pati, y a lo mejor lo que voy a decir es muy alarmante, pero no lo digo yo, lo dicen los estudios. Es una gran probabilidad, no es regla, no es ley, pero es una gran probabilidad que si tú como papá o mamá fuiste víctima de abuso sexual, tus hijos lo serán.
no es ley. Eso digo, igual va a depender de qué tanto tú trabajes con lo que tú viviste, ¿no? Y qué tanto le vas a dedicar te voy a decir por qué, porque los estudios dicen esto. Sí. Porque si tú como papá o mamá fuiste víctima de abuso sexual y no se habló, no se trabajó, no se hizo nada, lo más probable es que vienes de una familia donde no había información, Claro. donde no se te trató el tema como algo normal, como algo preventivo, como algo de crecimiento, no se habló, era un tema prohibido, un tema tabú. Entonces, tú como hijo no tienes herramientas para poder defenderte en el momento que te suceda una situación o que vaya a suceder una situación así. Entonces, esto quiere decir que si yo fui un papá víctima de abuso, entonces yo no cuento con esos elementos. Ojo, es muy probable y en la mayoría de los casos. Entonces, no cuento como papá con esos elementos para defenderme a través de comunicarme, a través de decir, no, yo no me vas a hacer eso, le voy a decir a mamá, le voy a decir papá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como padre, yo traigo toda esta idea en relación a que es malo, que es pecado, que es un tema prohibido, y entonces a mi hijo no le informo, no le comunico, no manejo el tema, traigo mis ideas y mis creencias bien arraigadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no le estoy dando a mi hijo los elementos para que él se pueda defender ante una situación así. Hable, diga, sepa decir no. Entonces mi hijo no está teniendo los elementos. Desde ahí es que él, ese hijo se está convirtiendo, por la falta de información y de herramientas y de comunicación, entonces se está volviendo se me fue la palabra. No, se está haciendo esto por la falta de información. Tenemos una llamada, Pati, al aire. Sí, bueno. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quiero saludarlos y felicitarlos por su programa. Ay, hola, ¿cómo está, hermosa? Muchas gracias. Pues bien, gracias, aquí estoy. Muchísimas gracias por su saludo. Quiero felicitarlos por ese tema tan hermoso. Y tan fuerte. Sí, es tan fuerte que es verdad, pero es muy cierto todo lo que dicen, que muchas veces ignorantes para esos temas. Pues que sigan con más temas igual. Felicidades y les mando un fuerte abrazo y un beso. Muchas gracias, señora Ramona, un abrazote y un Hasta beso luego. grande. Muchas gracias. Gracias, Ma, un abrazote. Y bueno, tenemos que cerrar este programa porque ya se nos fue el tiempo, pero ahí está, Pati, sí, cerrar con esta parte de concientizar. Tú eres papá informado, tú eres un papá que tiene herramientas y elementos, ¿no? A través de lo que tiene que ver con el abuso sexual. Entonces, tú como papá, de una u otra manera, vas a tener la posibilidad de apoyar a tu hijo a través de informar, de brindarle herramientas y brindarle elementos bien importantes, necesarios para que él pueda manejar y defenderse ante este tipo de situaciones. Porque esto del abuso sexual, este tema del abuso sexual, eso es un tema tan real y tan presente en nuestra familia, en nuestra vida, y que, ojo, el abuso sexual principalmente se presenta con gente allegada a la víctima, que es la familia directa, puede ser papá, mamá, hermanos, primos, amigos de confianza, el compadre, el vecino de enfrente que aprecio mucho. Entonces, ojo con esto, por eso es bien importante estar informados y dotar a nuestros hijos de todo ese tipo de herramientas. Y pues obviamente brindar la confianza, ¿verdad? Para que podamos trabajar con esto. Pues Ernesto, nada más esperemos que les haya agradado este programa. Creo que dimos bastantes herramientas y pues también nos diste toda esta información que es tan importante de estar conscientes, ¿no? Y volvemos pues a lo mismo, a que como papá hay que prepararse y hay que tener las herramientas para poderlos educar a los niños, y hay que estar bien nosotros mismos, ¿no? Para darles ese ejemplo. Así es. Que pues muchas gracias. Esto fue Calla y Escucha y nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles de 10 a 11. Esto fue Conexión FM, Calla y Escucha. Gracias. Porque viviste hasta el final.